La última clase, porque estoy haciendo hincapié en esto. En la última clase había los compañeros, obviamente, no es su culpa. Y estábamos conectando, armando los circuitos, ¿no? Entonces vamos a explicar acá cómo funciona la situación. O sea, vamos a hablar más que todo hoy día de voltajes, ¿ya? O sea, de señales digitales, que es parte del tema. Pero estoy aumentando estas diapositivas a las que ya tenía para aprovechar en explicar cómo es esta situación. ¿Cómo vamos? 91. Ya. Recording in progress. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar de esto de las señales analógicas y digitales, ¿no? Aquí hay un dibujo de la onda analógica y abajo está lo de la señal digital. Como pueden observar, el tema de la analógica, un gran ejemplo es nuestra voz, ¿no? Es una señal continua en el tiempo, pero bastante impredecible, ¿no? Que va a tener bajos, altos, y una más o menos parecido a lo que está en la señal de dibujo, ¿no? De la señal analógica. En cambio, la señal digital, si se dan cuenta, o es blanco o negro, si quieren llamarlo así, ¿no? O es cero o es uno. No hay poco de medias tintas. Pero, tienen que tomar en cuenta que este uno lógico, ¿ya? Es un voltaje positivo, ¿ya? Entonces, a no ser que esté en un protocolo raro que sea al revés, ya que uno de ellos es el RS232, pero es un voltaje positivo. Dentro de lo que es el SP8266, estamos manejando como señal 1 lógico 3,3 voltios, por eso lo estoy dejando con más B. Los que trabajen, por ejemplo, con Arduino, es una señal de 5 voltios, ¿no? Puede haber algunos elementos electrónicos que trabajen con 12 voltios, por decirlo, ¿no? Hay también 48 voltios, entonces la representación del 1 lógico técnicamente es un voltaje positivo y la representación del 0 lógico es 0 voltios, ¿ya? Dentro de las señales TTLs, ¿ya? Dentro de las señales TTLs, también se dice que ya. También se dice que mayor
o igual a 0,7. Ojo, estoy hablando para señales TTL, ¿ya? O sea, los chips más comunes que hay. Uno de ellos es el Arduino. Entonces, o sea, no el Arduino, en realidad su microcontrolador, que sería el Atmega 328P. Mayor a 0,7 voltios ya es considerado uno lógico, ¿no? Entonces esa es la barrera en la cual tiene que romper para ser considerado uno lógico, ¿ya? No obstante, de tema de... Perdón, a ver, no. Estamos. En el tema del nodo MCU que estamos llevando, había casi un accidente, se puede decir, en el cual teníamos que, quería ponerlo una fuente en este circuito, ¿no? Entonces, de que se puede, pero hay que tomar ciertos recaudos. Lo que hay que entender en esta parte es quiénes son pines de entrada y quiénes son pines de salida. Por ejemplo, ustedes, todos los que ven ahí, GPIO, son programables, ¿no? Toditos los GPIO, que están en un tono blanco, medio blanquecino, ¿no? Entonces, a ver, tenemos GPIO, aquí tenemos otros GPIO, aquí tenemos otros dos. Entonces, todos esos son técnicamente programables. Los que no son programables, y muy buena su pregunta también de la persona que me dijo, yo tengo que conectar aquí una fuente de 3 voltios. Bueno, entonces estaba muy buena pues la pregunta, pero podía haber pasado un ligero, ni tan accidente, ¿no? En caso de que se equivocase el voltaje de inyección a 5 voltios. Estos son pines de voltaje de salida, o sea, son como fuentes de voltaje. ¿Se acuerdan ustedes que manejábamos este símbolo? Perdón, muchas veces. ¿No? Para los circuitos, y esta era la fuente de voltaje. Entonces, aquí tenemos una fuente de voltaje, acá tenemos otra fuente de voltaje y acá tenemos otra fuente de voltaje. Entonces, dentro de la placa entrenadora del ESP8266, tuviésemos 3 fuentes de voltaje, ¿verdad? 1, 2 y 3. Entonces, no hay que alimentarlas, sino más bien al revés. Ellas alimentan a lo que les dé a ustedes la regalada gana. En este caso, sensores. ¿Ya? Ahora, no es que tampoco es necesario que ustedes, si han conectado a este pin de voltaje positivo, tengan la obligación de hacerlo acá. No. Las tierras son iguales, o sea, ground, GND, ground, en español tierra, las tierras o negativos, si quieren llamarlo, son iguales en cualquiera de estos 3 lugares. O sea, da lo mismo que conecten acá, acá, acá. Entonces, no hay problema. No es porque está aquí al lado, tienen que ser. Por comodidad, ustedes tienen que ver dónde les conviene. ¿De acuerdo? Eso para aclarar. Entonces, ¿dónde está el voltaje de entrada acá, ¿no? Lo estamos haciendo mediante el puerto USB. Entonces, aquí le está ingresando el voltaje. Aquí le está ingresando el voltaje. ¿Qué voltaje le está entrando desde el puerto USB? Al ingresar el voltaje del puerto USB, están ingresándole más 5 voltios. Ya internamente, no sé si pueden observar, aquí hay un regulador de voltaje. Él se va a encargar de que se administre en el ESP8266 los 3,3 voltios. En otras palabras, lo va a reducir. Entonces, ese regulador de voltaje va a administrar a toda la placa con 3,3. ¿Por qué 3,3? Es parte del fabricante, ¿no? Si vamos al datasheet, que es de la hoja de datos del ESP8266,
va a estar ahí estipulado que este componente así fabricado, diseñado para 3,3 voltios. Es lo mismo que en sus teles, ¿no? No deciden eso ustedes. Compran un televisor y está hecho para 220 voltios. Alguien que tal vez se ha comprado un aparato de Europa o de Estados Unidos, más que todo de Estados Unidos, antiguamente, hasta hace unos 10 años, la mayoría de sus equipos venían para 110 voltios. Hoy en día casi ya todos traen 220/110, o sea, como que va a funcionar con cualquiera de los dos voltajes, ¿no? Es autorregulable, pero antiguamente no lo era así. Entonces tenías que mirar tu equipo eléctrico o electrónico para ver con qué voltaje trabaja. No es lo mismo. O sea, ustedes tienen que tener el cuidado que pueden tener miles de placas. No se olviden que esto es solamente de entrenamiento y por el tema económico estamos yendo con esto, ¿no? A mí me encantaría hacer con Raspberries, pero estuviéramos hablando de un presupuesto de 200 por arriba, por placa, ¿no? Entonces, siempre observen la hoja de datos antes de atreverse a conectar, ¿no? Entonces, porque esto en su forma nativa, ¿por qué es esto sencillo? Ahora, no crean que el verdadero SP8266 viene así con su plaquita, se puede decir la placa ya de entrenamiento, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, si ponemos, o alguien ya tal vez ha tenido la curiosidad de poner SP8266, obviamente sale primeramente su parte comercial, pero vamos a buscar al chip en sí. Por ejemplo, viene aquí. Ahora vamos a buscarlo en su... Aquí creo que está. Vamos a poner textual. Chip. Aquí. Este es el... Esto ya viene con su placa Wi-Fi, Este es el 8266, ¿no? Entonces, el componente electrónico, ¿qué tal en una empresa prototipadora? No sé, están trabajando y les entregan en este formato. O sea, no es que no quiero decirles que van a hacer la placa, tal vez va a haber otro personal electrónico que lo va a hacer, ¿no? Pero, ¿qué tal están haciendo un sistema embebido? ¿Qué es un sistema embebido? Por ejemplo, las lavadoras. En las lavadoras no van a encontrar ustedes una computadora, ni una Raspberry, ni nada. Van a encontrar directamente un chip que controla y automatiza el lavado de ropa, ¿verdad? Entonces, ahí existe un sistema en el cual va a ejecutar las órdenes de los botones que vienen en el manual. Entonces, eso es un sistema embebido, ¿no? Un sistema que va a estar inserto, pueden programarlo en este microcontrolador y ya estar ahí de por vida funcionando, sin la necesidad de estar reprogramando o nada de eso. Entonces, puede que afronten esto y tienen que estar conscientes que tienen que ver la hoja de datos y ver con cuántos voltios trabajan, ¿no? Entonces, este es el SP8066, ¿no? Es como del Arduino. Alguien trajo un Arduino y me dijo, ¿puedo trabajar con ese? Para las dos primeras prácticas, pues, ¿no? El Mega, ¿qué maneja el Arduino? Uno, porque hay varios Arduinos, el 1, el Mega, el Nano, etcétera, etcétera. Entonces maneja en sus dos representaciones dos tipos de chips, que son gemelos, solo que uno es cuadrado, con pines y usualmente esto piden en el colegio, ni idea por qué les exigen esto, ¿no? Da lo mismo que sea... Perdón, vamos a cerrar esto. Da lo mismo que sea este. La cantidad de pines es lo mismo, solo que este es más pequeñito y está soldado, ¿no? Pero hay absurdeces que obviamente si vas a sacar este componente, porque este es extraíble, y lo vas a llevar a una placa y lo vas a generar tu propia soldadura, todo esto, obvio que esto conviene, pero la mayoría de las personas no veo hacer eso. Entonces, debemos entender esto. Por ejemplo, este y este chip gemelamente trabajan con 5 voltios, ¿no? Entonces, un poquito de eso tenemos que siempre entender. Por ejemplo, si vemos este chip que es del corazón del Arduino Uno, el Atmega 328, tenemos acá más 5 voltios y su tierra, el pin 7 y el pin 8.
Pero también tenemos pesos de alimentación. No es que esté entregando el Arduino. Ojo, ¿no? Ahorita ninguno de los pines es de entrega de voltaje. Entonces, por eso es necesario leer el datasheet. Ahora, los más 5 voltios, aquí tenemos otro que también es de alimentación. O sea, los dos pines que ven acá es de alimentación. Por eso es que las placas entrenadoras tienen un poco más de fama, porque para aprendizaje son una hermosura, ¿no? Si se dan cuenta, el SP tampoco tiene pines de entrega de voltaje, pero no obstante, tiene 3, pero esos 3 son propios de la placa entrenadora. Bueno, dicho esto, por el puerto USB se va a hacer caminitos para entregarle al SP8266 y lograr su objetivo de alimentar el componente electrónico. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Una cosa son los voltajes de entrega y otras cosas son los voltajes de entrada. De entrada no tienen que tenerle miedo porque es mediante el puerto USB. No hay ahí ninguna duda, ¿no? Sí o sí, puerto USB. Pero hay otra opción. Hay una opción en la cual, a ver, si podemos ampliar, está bien. Pueden ver este voltaje IN. Entonces, IN obviamente es de entrada. Por ahí sí pueden alimentarlo al SP8266. Si es que no quisieran, alimentarle por el puerto USB. Entonces, sí es una opción. Ahora, también puede jugar de alimentación. O sea, ahora aquí viene el término paralelo. O sea, el cable USB está entregando 5 voltios. Esos 5 voltios están en paralelo a este género. Entonces, si se dan cuenta, los términos del primer parcial ya están siendo usados. Si nos vamos a explicar mejor, que eso sí lo vamos a usar para algún sensor que no aguante 3,3 voltios, por ejemplo el relé, sí lo vamos a usar. Entonces sí es necesario que se entienda esa parte. Bien, a ver, veamos. Con el ratón, a ver si ya da mi lápiz. Creo que se ha arruinado mi lápiz. Va, ya, no sé, con ratón nomás. Entonces tenemos el voltaje. Ya va a disculpar el pulso. Tenemos la fuente de voltaje. En este caso, estos 5 voltios es el puerto USB. 5 voltios. Está ingresando al SP, pero no se olviden que hay otra bornera dentro de la placa del SP. También está en la placa del SP32, si no me equivoco, y denominado PI. Por ejemplo, en este dibujito, ¿qué estamos haciendo? Nada, no hay ni siquiera una resistencia, no hay nada. Pero lo que estoy dibujando, estos redondos, lo van a dibujar de rojo, estos redonditos o uniones, si quieren llamarlo, nodos. ¿Qué están haciendo? Nada, son empalmes. Entonces, por eso es de que o alimentamos por este lado, que es el USB. Ahora, ¿qué tal alguien no quiere hacerlo por USB? Lo hace por este lado del BIN. También vale. ¿No? Con 2 pines de una fuente de voltajes, también vale. Entonces, si se dan cuenta, estas 2 borneras, tanto la del USB como la del BIN, están en paralelo. Y si están en paralelo, los 5 voltios de lo que estás ingresando va a repetir de los 5 voltios. Entonces, esa es lo que ya tienen que ir entendiendo, ¿no? Porque
que siempre se les va a presentar ese tipo de situaciones, ¿ya? Que ya tienen que ir cazando o entendiendo, no necesariamente esperar que alguien les indique, ¿ya? Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta hasta ahí. A ver, veremos. Vamos a hacer un pause. A ver. Hasta que se conecten algunos, vamos a abrir esta práctica. Ya. Muy bien, veamos. Están. Ya, solo conectado. Muy bien, entonces, a ver, continuaremos con la grabación. Recording in progress. Ya. Estamos hablando de los pines de entrada, ¿no? Entonces, con esto ya hemos terminado de que una cosa son los pines de entrada. Ahora, ¿qué sucede cuando empezamos a programar al SP? Lo mismo, estamos empezando a programar si va a haber voltaje o no va a haber voltaje, al menos en los pines digitales, ¿no? Se les ha entregado esta práctica como la práctica 0, creo que se lo llamó, donde hay este código bastante sencillo, ¿no? Entonces, estamos asignando al pin 2, ¿no?, como out, ¿no? Entonces, out en inglés, salida. ¿Qué va a salir? Voltaje, ¿no? Va a salir más 3,3 voltios o no va a salir nada. Entonces, cuando yo decido agarrar al pin 2 y decirle out, todavía no estoy mandando voltaje, pero aquí abajo, por ejemplo en la sexta línea, dice let on. Entonces, por código de programación ya sé que le va a decir, se está activando el pin número 2. O sea, estoy mandando voltaje, ¿no? Por eso es que había otros que querían ponerle fuente de alimentación a LED, no, nada que ver. Entonces, directamente ustedes, si agarran su multímetro, algunos que han comprado, han hecho las primeras prácticas, y se van a medir al pin 2 del... Vamos a trabajar mejor acá. Ya. Tenemos acá el pin 2. ¿Cuál es el pin 2? Cerrar esta vaina. El pin 2, si se dan cuenta, es el GPIO 2, o sea, la D4. Si yo coloco mi multímetro a este pin y a la tierra, ¿no?, el momento que está en on, este va a marcar 3,3 voltios. ¿Ya? Entonces, es una manera también de hacer la prueba. Por ejemplo, el código lo puedo alterar. En este caso, estoy mandando un código que prende y apaga. 1 segundo es muy poco tiempo para medir, ¿no? Nuestros multímetros digitales son lentos, no son rápidos. Entonces no nos va a dar tiempo de medir, va a parecer que está oscilando nada más.
O bien lo amplían, lo pueden poner 10 segundos de, o sea, 10.000 en otras palabras, o lo pueden poner 20.000, ¿no? Entonces ahí van a tener como 10 segundos para ver si está encendido. Pero lo más fácil, para no meterse en líos, sería poner un LED on y que haga un bucle infinito, tal vez con tiempo de respuesta, con tiempo de sleep, o sea, de no hacer nada durante, qué sé yo, puede ser 3.000, ¿no? Y ahí sí van a tener la oportunidad de poder medir el voltaje, ¿no? Eso es importante para las personas que no creen o no logran entender de que cuando ustedes mandan el LED on, están mandando 3,3 voltios en el pin elegido. Por eso es que LED on, fíjense, yo lo he bautizado con LED. Pueden bautizarle por decirte con tu apellido, puede ser Encinas. Encinas igual a todo esto. O sea, aquí abajo yo no voy a llamar a LED, voy a llamar encinas.on. Entonces va a encender al objeto encinas. Y ya está. En off, cuando coloquen off, entonces va a haber la ausencia de voltaje. Entonces, si se dan cuenta, es el manejo digital de las señales. Para las personas que han hecho con el SP8266 solo tienen un canal analógico, ¿no? También, pero si se dan cuenta en todo esto no tenemos entrega de señal analógica, solo tenemos recepción de señal analógica. Repito, tenemos todos estos pines digitales para volverlos o entradas o salidas. Y cuando volvamos a entrada, que todavía no estamos haciendo, ¿qué va a leer? Igual va a leer voltaje, va a leer o uno lógico o uno positivo. Y ahí se viene lo que hemos hablado esta mañana. Hace minutos. Hemos hablado que la señal digital es o 1 o 0. Mayor a 0,7 voltios ya lo va a catalogar como 1 lógico. Menor a eso no lo va a catalogar, lo va a catalogar como 0 lógico. ¿De acuerdo? Esa es la manera de la cual se manejan las señales digitales. No sé si hay alguna pregunta, duda hasta ahí. Ya. Continuamos. Entonces creo que ya está claro cómo funciona, tal vez absorbiendo las dudas, etcétera, etcétera. Vámonos a ver. Vamos a ver ahora hay miles de sensores. Vamos a llevar todos o saberlos todos es técnicamente, no sé, tuvieras que dedicarte solo a eso o vivir de esto, ¿no? Entonces, no sabemos cuál, pero los más famosos ojo, también es de aprendizaje, es uno de estos que es el sensor de movimiento más comúnmente llamado PIR, ¿ya? Este PIR lo que hace es trabajar leyendo técnicamente como un tipo de radiación de rebote, no sé, como un murciélago. El murciélago se maneja mandando ondas sonoras y las ondas sonoras rebotan y él escucha, ¿no? En este caso va a mandar en el orden del infrarrojo, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, porque es importante la capsulita, la cápsula va a hacer que lo mande de forma omnidireccional a 360 grados, ¿no? En forma de esfera. Entonces, por eso es más que todo, ¿no? Entonces, lo que rebote va a tener que ser continuo. En el caso de que alguien infiera, obstaculice esta señal, va técnicamente catalogar que hay un movimiento, que alguien ha pasado, ¿no? Entonces es bastante sencillo su lógica, pero esto por si acaso es de entrenamiento. No existen los ajustes de tiempo entre mediciones, ¿no? Estas dos perillas que ven, estas dos perillas amarillas, son resistencias variables. Ya no hemos llevado eso en el primer parcial, pero su término correcto es potenciómetro. ¿Ya? Son resistencias variables, las cuales giran y
un potenciómetro que todos tal vez algún día en la vida han usado, es tal vez la perilla del volumen de alguna radio antigua. Varían la perilla, están variando un potenciómetro. No confundan con el dial de la radio. El dial de la radio es un capacitor variable, ¿ya? Entonces, al variar estos dos potenciómetros, estamos regulando la sensibilidad, como también el intervalo de tiempos, ¿no? Ajustando finamente, evitamos de que nos dé falsas alarmas por si queremos controlar personas, que las mascotas no sean detectables, ¿no? Porque son los que más andan por la casa, por el jardín, etc. Muy bien. ¿Cuál viene aquí lo importante? Veamos sus pin-outs. ¿Qué es pin-outs? Es su lógica de pines, cómo tienen que ir conectados si es que queremos conectar. Lo más importante, acá si se dan cuenta, están en estos 3 pines, ¿no? Si ven estos 3 pines, podemos observar que, aquí, ¿no? ¿Viendo? En esos 3 pines podemos ver el voltaje positivo como VCC. Muchas veces no lo van a encontrar como más o como B más, sino como VCC, ¿ya? Entonces, eso es el voltaje de entrada. Por ejemplo, fíjense, es de 5 voltios. No va a poder funcionar con el SP, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pero hace rato hemos hablado que podemos hacerle funcionar con el voltaje IN, porque el BIN va a mantener los 5 voltios del puerto USB. Entonces, fíjense, ahí a su lógica tiene que empezar a manejar, ¿no? Ya dice, a ver, veo el datasheet de este elemento, necesita 5 voltios. 2 opciones: o agarras una fuente y le alimentas solo a él con 5 voltios, o directamente puedes aprovechar el voltaje IN de su puerto USB del SP8266 o del SP82 y alimentar con 5 voltios al PIR. Muy bien, y aquí al otro tenemos el negativo o la tierra, ground. Y tenemos la señal. Si este es un sensor, sabemos que la señal va a mandar una señal, ya sea al nodo MCU, ya sea al SP32, ya sea al Arduino o a lo que sea. Entonces, inclusive, si yo quisiera activar una alarma, no necesitaría SP8266. Porque como me va a mandar esta señal, bueno, yo ya sé que es señal digital, lo puedo conectar acá a un relé. Un estudiante trajo un relé justamente. Lo conecto al relé y del relé que esté conectado a un foco. Y obviamente este foco va a estar conectado a lo que es a la red de 220. Va a estar conectado a la red de 220. Obviamente el relé va a ser como un switch, ¿no? Como un switch que va a ir a la red de 220. Y listo. Fíjense, con este circuito tan simple puedo hacer encender un foco, una sirena, lo que me dé la gana. No necesito del SP8266 ni de ningún microcontrolador. ¿Por qué? Porque es solo una opción, ¿no? No hay mucha ingeniería aquí, simplemente es, si hay movimiento, que encienda la alarma, si no hay, que no encienda. Entonces ya se darán cuenta de que para aprovecharlo al SP tenemos que programar horas, tal vez un poquito, un algoritmo acá, un algoritmo allá, etcétera, etcétera. Entonces, entendido, ¿no? Voltaje positivo, negativo y tenemos la señal. ¿Ya? Lo demás son de ajustes finos. 2, esto sí es un poco importante. Dice disparo único o disparo repetitivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? A ver, les disparo único sería que, digamos, la señal está voltaje bajo, 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 bajo. De golpe va a mandar uno lógico y ya está. Una sola vez. ¿De acuerdo? Disparo repetitivo va a mandar uno lógico técnicamente todo el tiempo. Perdón,
está mal mi pulso. O sea, como un tren de pulsos, uno lógico a cada rato va a mandar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál les conviene a nivel de programación? Por ejemplo, al nivel del ejemplo anterior que dije, ahí me conviene el repetitivo para que lo mantenga encendida la alarma. Ahora hay circuitos que con un pulso yo puedo hacerle encender la alarma y que siga funcionando hasta que generemos un botón de emergencia. Entonces ya tienen este mundo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya tienen que entender esto. Disparo único, un pulso positivo, y en el disparo repetitivo varios pulsos positivos constantemente. Muy bien, seguimos con el PIR. No, aquí está una conectividad a su placa que van a tener ustedes. Pero lo que importa un poco más acá es lo siguiente: voltaje. Esta no es invento mío, es de su hoja de datos, de una hoja técnica. ¿Ya? Y esto es lo que tienen que entender como futuros ingenieros. No solamente tienen que ver que todas estas cosas es enchufar y quede. El entender va a ser de que puedas programar o que puedas diseñar unos sistemas en los cuales puedan ser pro tu profesión o tu trabajo. Fíjense, el voltaje de operación dice de 4,5 a 20 voltios. Técnicamente el nodo MCU no va a poder hacerlo encender. Por eso que fíjense en el dibujito que tengo acá abajo, se tiene acá abajo, bueno, está tapándole este. Es que lo he empleado demasiado, ¿no? Perdón. Ya. Ahí es. Muy bien, el dibujito de acá abajo, fíjense, la línea negra está yendo al ground y la línea roja está yendo al BIN. Entonces, es la única manera de lograr encenderlo al PIR, con 5 volts. Con este circuito yo me estoy encargando de que el PIR obtenga sus 5 volts. Y el amarillo va a ser la entrega de señal. Sigamos leyendo. Entonces, voltaje entendido, ¿no? Tenemos el voltaje que trabaja entre 4 y 5. Si yo agarro una fuente de 12 voltios, ¿le va a hacer? Sí, le va a hacer. No, pero hay que tener en cuidado que no esté en paralelo. Por ejemplo, como está ahorita conectado, está en paralelo al BIN, lo puedo quemar. Consumo de corriente en reposo. Esto en stand-by, ¿no? Es como los televisores. Por mucho que lo apagues con control remoto, hay una corriente que está consumiendo, muy pequeña, pero está consumiendo. Entonces, menor a 50 microamperes. Ustedes dirán, pero es mísero, 50 microamperes es 0,0000005. ¿no? Entonces, perdón, un cero extra creo que he dicho. 5 amperes es pequeñito, pero no se olviden que vamos a avanzar, por ejemplo, la próxima semana, lo de las baterías. ¿Cómo yo garantizo que, por decirte, ustedes me dirán, no, pero yo le pongo un cargador de celular y que esté ahí años? Correcto. Pero ¿qué pasa si hay un corte eléctrico? Pues el ladrón lo que hace es cortar la energía del medidor para que no se active ninguna alarma. Entonces tenemos que saber diseñar tanto qué corriente, qué potencia, qué voltaje va a necesitar o qué tipo de batería vamos a colocar para que este esté por lo menos un buen tiempo de autonomía. ¿no? Los cortes en Bolivia todavía no son extensos. El otro día en la zona central hubo un corte de media hora. Los peores creo que son 1 hora, 2 horas, o te avisa Elfec, ¿no? Que está en mantenimiento. Hace un corte extenso como ahorita está pasando Ecuador, no las tenemos, ¿no? Ecuador está en una etapa bien crítica donde técnicamente en las noches les quitan energía eléctrica, en el día a veces intercalado, en escuchan noticias, están en una escasez energética terrible. Entonces,
velando todo eso, tenemos que entender el efecto de ampere versus potencia, ¿no? ¿Cuánto vamos a tener consumo? Más adelante vamos a ver. Y esta corriente en reposo, sí, lamentablemente, va a tener un efecto, ¿no? Va a tener, o sea, que la batería se va a ir consumiendo, si es que hubiera un corte. Muy bien, pasamos. La tercera dice, voltaje de salida 3,3 voltios, alto y 0 voltios. Entonces, esos 3,3 voltios no lo va a dañar al nodo MCU, ¿no? Y tranquilamente vamos a poder leer. Pero fíjense aquí que es bien importante. No me está diciendo que es analógico, me está dando dos posibilidades, alto y bajo. Con eso ya me está diciendo que es sensor digital. Muchas veces no les van a decir que es sensor digital, pero ustedes al leer que la señal de salida es o una cosa u otra, entonces estamos hablando de una señal discreta. ¿Qué es una señal discreta? Una señal digital. Entonces, esto es muy importante. Es cierto, yo aquí se los he puesto digital, pero es porque estamos aprendiendo. En la vida real muchas veces obvian esas cosas. Rango de detección de 3 a 7 metros, este es un tema más físico por su tapita, ¿no? No es la gran cosa, por eso también cuesta 10 bolivianos, no cuesta más. Ajustablemente timer, ¿no? O sea, lo que les hablé, el potenciómetro. Ángulo de detección de 100 grados tipo cono. Entonces, esto también es importante, no es 180 grados, ¿no? No es 100 grados. Entonces, no asumamos cosas que no son. La hoja de datos es bastante importante, nos está diciendo 100 grados. Entonces, si yo quiero cubrir, qué sé yo, un jardín y ponerlo al medio, no va a funcionar. O las esquinas se podrían pasar, ¿no? Entonces, hay que ver eso. Tiempo de retardo, entre 5 y 200. Tal vez esto no he copiado bien, no creo que sea 200 segundos, debe ser milisegundos. Voy a revisar eso, por favor. Por defecto, 5 segundos. Milis debe ser. No creo que sea eso. Muy lento, ¿no? O sea, también sea será. Tiempo de bloqueo, igual 2.5 por defecto. Estos dos datos voy a revisar. Temperatura de trabajo. Esto también es importante, ¿no? No tanto en este sensor, no piensen que lo estoy dando, ¿cómo se puede decir? Propaganda. Este sensor es de aprendizaje, recuérdenlo, ¿no? Es por 10 bolivianos. Pero la temperatura de trabajo es algo bien importante en general. Por ejemplo, no sé si alguien ya está con la materia de redes o cuando van a tomar, van a avanzar lo que son routers, switches, etcétera, etcétera. Al avanzar estos tipos de equipos, por ejemplo, los del sector industrial, aguantan justamente así, ¿no? De menos tantos grados a tantos grados. Pero la mayoría de los equipos son de 0 grados para arriba. Entonces, ¿qué va a suceder si tú vas a llevar un equipo, por decirte, a la intemperie, donde Oruro o La Paz del Alto? Entonces, no va a funcionar, o va a haber una condensación, lo que llamamos una escarcha, ¿no? Entonces, eso tengan cuidado, ¿no? Son equipos, routers, estamos hablando de equipos de a veces de más de $10,000, $5,000, entonces, los cuales tienen que saber determinar, ¿no? Hoy en día está de moda, por ejemplo, esto de sistemas de vigilancia, que tal tienes que colocar un switch externo, estás en un parque industrial y tienes que manejar switches externos, y el tema de la temperatura, dependiendo, ¿no? En el oriente vas a requerir que aguante temperaturas altísimas, en el occidente, en los inviernos crudos, vas a tener que aguante ciertas temperaturas bajas. Entonces, es importante leer la hoja de datos de cualquier equipo eléctrico o electrónico que van a ser responsables ustedes. Muy bien. Vamos al sensor que muchos ya el día me han sorprendido, ya lo trajeron armado, ¿no? Haciendo funcionar.
Entonces, está bien, les agradezco su iniciativa, pero por si acaso, ¿no? No estaba revisando, simplemente es, ustedes ya tienen que hacer dar por su cuenta. Más que todo es la clase de dudas, no tanto así de revisión. Muy bien, pero ¿qué es el sensor de HT11? ¿No? Entonces les decía que tienen que tener cuidado porque hay otros que han comprado con sus plaquitas y sí o sí tienen que entender. Otra vuelta nos encontramos con este término. Este término de acá, ¿no? Este cuadrito todos vean. Entonces tenemos BCC, que es el positivo, GND, que es el negativo, o sea, vulgarmente hablando. ¿Qué es NC? Cuando encuentren las letras NC, pues, estudiante, sí, no he podido encontrar qué se le, o sea, qué hago con este pin. Es no connection, o sea, no conectar, sin conexión, si quieren llamarlo en español. Entonces, simplemente está como un pin de soporte, si quieren llamarlo, para que se suelde bien, simétricamente. Pero si quieren lo pueden cortar o no hace nada. Más técnicamente no hace nada. Entonces, ahí tenemos casi la misma lógica del PIR. Tenemos positivo, negativo y tenemos la data, ¿no? Entonces acá tenemos la data. Ahora, vamos viendo su hoja de datos. En su hoja de datos, su voltaje de operación es de 3 a 5. O sea que se va a entender con el SP o con el Arduino, ¿no? Entonces, es una maravilla porque nos olvidamos si es 3,3 o es 5 volts. Rango de medición de temperaturas, bueno, y estas son sus especificaciones de 0 a 50. Si queremos medir más, no va a funcionar, pero como es de aprendizaje, estamos bien. Precisión de medición de más o menos 2 grados centígrados. Entonces, no es muy preciso que se pueda decir, ¿no? Puede tener este margen de error. Entonces, si se acuerdan de física, van a llevar errores, ¿no? Entonces, tiene ese margen de error. Tenemos después resolución de la temperatura de 0,1 grados. O sea, ¿qué quiere decir? Va a leer de 0,1 en 0,1. Si alguien quiere más fino, no va a dar más fino de un decimal. Que tomen en cuenta. De la humedad va a medir entre 20% a 90%. Precisión igual tiene un error de 5%. La resolución va a ir de 1 en 1. No hay decimales. Ay, no me acuerdo, creo que era gratis. El tiempo de pasado va a ser de 1 segundo. No me entraron sus datos y eso. ¿Quién está con su micrófono? Recording stopped. ¿Alguna pregunta, duda? Ya. Recording in progress. ¿Qué es lo interesante de acá que no está anotado? Que la data es digital, pero es un tren de pulsos bastante rápido. ¿Ya? ¿Por qué? Un solo pin, ¿cómo me puede dar digitalmente? O sea, hace rato hemos visto el PIR. En el PIR, por ejemplo, hemos dicho que el disparo va a ser 1 o 0. O hay movimiento o no hay movimiento. Y como por un solo pin, o sea, por el pin número 2, me está botando humedad, me está botando temperatura, ¿no? Y es digital, ¿no? Eso se debe a un tren de pulsos, ¿no? Y ese tren de pulsos es un protocolo en el cual vamos a poder determinar. Por eso, si se dan cuenta, el sensor de temperatura necesita de una librería. Y esa librería es encargada de traducir ese tren de pulsos a lo que es la medición, ¿no? Entonces, es por eso que necesitan ustedes una librería, ¿no? Entonces, que quede claro eso. Es digital, pero con tren de pulsos.
Entonces es una diferencia bastante abismal. Por ejemplo, no puedo trabajar solito con un relé. Nada que ver. Sí o sí necesito de un microcontrolador o de un microprocesador o de algo para que traduzca y de esa traducción yo decida qué puedo hacer con alarmas o alguna otra situación, ¿no? Entonces, que quede claro eso. Bien. ¿Cuál es otra desventaja de los sensores digitales? Si se dan cuenta, los sensores digitales te van a entregar tren de pulsos, ya sea unos ceros, es la distancia. Un sensor digital está hecho para, qué sé yo, 2 metros, mucho, pero ya es fuera de su datasheet. Su datasheet debe estar a 1 metro. Entonces, una de las grandes desventajas de lo que es los sensores digitales, ¿no? Por ejemplo, en todavía medio que se salva porque va a mandar un pulso. Y como sabemos que si hay pulso ya se activa la alarma, entonces no hay mucho lío. En el viaje se puede degradar él. Parte 5 voltios, o perdón, hemos visto que parte 3,3, ¿no? Parte 3,3 voltios y en el viaje se va a ir reduciendo, eso se llama atenuación. Digamos, va a pasar 3 metros, ya va a ser 3 voltios, va a pasar otros 6 metros, ya va a ser 2,5, etcétera, etcétera. Entonces va a llegar a un punto donde va a llegar menos a 0,7 y ya no va a poder trabajar. Pero es más fácil. Pero él, si se dan cuenta, necesita bastante fidelidad por el tema de que manda tren de pulsos. Y ese es un circuito que es del fabricante del DHT11, de cómo tú puedes alimentar indirectamente para que se extienda los datos, ¿no? Fíjense, lo que se hace es poner una fuente de voltaje externa. Aquí sí no pueden utilizar lo que es el nodo MCU, ¿ya? Sí o sí tienen que poner una fuente de voltaje externa, ¿ya? Si se dan cuenta son dos. Uno, por decirte, el DHT11 va a estar a unos 30 metros para un invernadero, ¿ya? En un invernadero lo botan y le alimentan a él solito con su tierra común. Y al inicio del nodo de MCU, aquí sí podrían tal vez ponerle un voltaje de ustedes. Entonces, esa sería la manera, pero fíjense, tiene una resistencia de 5 kiloohmios, en la cual se podría alimentar con una fuente externa y poder incrementar la distancia, ¿ya? Eso, por favor, siempre tomen en cuenta. Lo que es que lamentablemente siempre en la universidad se queda en prototipo. ¿Y qué es un prototipo? Que está en su protoboard, todo funciona el protoboard. Lo llevan a la realidad y no funciona nada. Es motivo la distancia, ¿no? Entonces, uno de los primeros pasos que tienen que ver siempre es distancia, ¿no? Este es el tren de pulsos del DHT11 que les comentaba, ¿no? En el cual ahí está el byte entera de la humedad, el byte decimal de la humedad, ¿no? Las dos partes, la parte entera de la temperatura, la parte decimal de la temperatura. Y todo ese tren de pulsos va y lo que tiene que hacer su nodo MSU, su SP, microcontrolador, Arduino, lo que quieran, traducir esto a valores entendibles para el ser humano. Entonces, es de la manera que trabaja. Todo esto antiguamente se lo hacía desde cero, pero hoy en día, gracias a las librerías, visto ustedes el día sábado los que lo han hecho, bueno, que día nos han visto, sí, sábado creo, lo han llamado a la librería, lo han asignado, más que todo han tenido error de tabulación por el Python que otra cosa. Entonces, un recuento, aquí tenemos de sus condiciones eléctricas, tenemos que es mínimo 3 voltios, y ahora hemos visto que es 5 voltios, la corriente de alimentación mínimo, tenemos 0,5 mínimo miliamperes y 2,5 miliamperes como máximo. Entonces tenemos todo sin actividad, ahí en el standby tenemos 100 microamperes, peor de los casos 150 microamperes. Cada segundo toma la muestra y cada segundo te mandaría.
Para terminar, existen también lo que son sensores de gas digital y analógicos. Van a encontrar en el mundo, usualmente cuando tienen 4 patitas es así. Hay sensores digitales y analógicos ya mezclados en uno, ¿no? Entonces, si ustedes quieren un 1 o 0 a lo loco, ya está. Pero si quieren mediciones más fidedignas, también tienen lo que es sensores analógicos. Hablando un poquito del gas, tienen que comprar el que les convenga. Por ejemplo, son también de entrenamiento, pero igual en la vida real tienen que ver sensor de qué tipo de combustible, con humo, sensor de alcohol, tenemos de monóxido de carbono, de calidad del aire, entonces, un montón de cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo del sensor de gas, la conexión al ¿no? Entonces, aquí lo que les decía, tenemos una salida A-out y D-out, ¿cuál quieren? ¿Analógico o digital? Entonces, hay también este tipo de sensores y ustedes tienen que ser los que se acomoden a esto, ¿no? Entonces, ahí está también su hoja de datos, de cuánto al cuánto, va a medir en lo que es la contaminación, ¿no? Perdón, el rango de lo que es el humo y la calidad del aire, etcétera, etcétera. Entonces son 3 sensorcitos o 4 que hay, o hay más también, ¿no? Los industriales. Y ahí, tal vez culminando, los industriales, la diferencia casi es 10-1 en precio, ¿no? O sea, quería comprar un sensor de gas el otro día, y sí, compramos casi 300 bolivianos contra un sensor que está en 20 bolivianos en la tienda, ¿no? O sea, de entrenamiento. Pero el industrial, ¿cuál es la diferencia con el de entrenamiento? Muchas veces, alguna vez había un estudiante que quería emprender una empresa con puro de estos sensores y le ha ido lamentablemente mal, es porque son equipos que no están preparados para funcionar 24 horas al día, ¿no? Son equipos de entrenamiento. En cambio, los industriales están adecuados para funcionar 24 horas al día y todo un acabado final de placa y soldadura perfecta para trabajar en el área, ya sea industrial o de hogar, pero 24 horas al día. ¿Preguntas, dudas? Recording stopped. Ya, que se vaya grabando ahí. Muy bien, no hay preguntas, dudas antes de finalizar. Y al final aquí, ¿cuántas? 3 personitas. Ya. Nos vemos el día lunes con las personas de la columna 1 y 2, creo, ¿no? Vienen con todos los materiales, directo a dar examen. No hay consultas, no hay nada de un ratito, espérenme, ya tienen que estar listos con todo, laptop, todo su material ya funcionando. No es entrega de la práctica 1, es evaluación, es decir, yo les voy a decir, hagan esto, o sea, en codificación tienen que codificar y hacer funcionar y entregarme y explicarme lo que yo les pida de explicación de código, no de parte técnica. La pregunta va a ser de código. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dicho esto, nos vemos el día lunes con los que les toca. Buenas tardes, chao.